El video más importante del año fue filmado en 1983, tuiteaba Edward Snowden. En él, el ex analista de la CIA, Frank Snepp, describe cómo los medios de comunicación sirven para plantar narrativas del Deep State. And indeed brief the press when we, the CIA, wanted to circulate disinformation on a particular issue. Disinformation is not necessarily a lie. It may be a half-truth. And we would pick out a journalist. I would go do the briefing and hope that he would put the information in print. For instance, if we wanted to get across to the American public that the North Vietnamese were building up their force structure in South Vietnam, I would go to a journalist and advise him that in the past 6 months, X number of North Vietnamese forces had come down the Ho Chi Minh Trail system through southern Laos. Now, there is no way a journalist can check that information. So either he goes with the information or he doesn't, and ordinarily or usually, the journalist would go with it because it looked like some kind of exclusive. And I would say our percentage planning that kind of data was 70 to 80%. The correspondents we targeted were those who had terrific influence, the most respected journalists in Saigon, like Robert Chaplin of the New Yorker magazine, Kai's Beach of the Los Angeles Times from time to time, and also he worked for the Chicago Daily News. Bud Merrick of U.S. News and World Report, Malcolm Brown of the New York Times, even Maynard Parker of Newsweek magazine. We would go after these gentlemen. I would be directed to cultivate them, to spend time with them at the Caravel Hotel or the Continental Hotel, to socialize with them, and slowly but surely to try to gain their confidence by dolloping out valid information which was true. And then I would drop into a conversation the data that we wanted to get across, which might not be true. One piece of data, for instance, that we managed to plant in the New Yorker magazine had to do with a supposed North Vietnamese effort in 1973 to develop airfields along the border of South Vietnam. The reason we wanted to plant this information was that we were trying to persuade the U.S. Congress that Saigon should continue to get a great deal of aid, and that the North Vietnamese were the chief violators of the ceasefire accord. That was printed in the New Yorker magazine under the byline of Robert Chaplin, as indeed was a great deal of such information which we tried to circulate. If I planted a piece of information with a reporter, I would ordinarily then try to create an environment in which he could not check the information. I would go to the British ambassador and brief him on the disinformation I had just given the reporter. So when the reporter wanted to cross-check what I'd told him with, say, the British ambassador, New Zealand ambassador, or what have you, he would get false confirmation, the same message coming back at him, and he'd say, aha, I've got proof that Frank Snepp told me the truth, when in fact what he'd gotten was simply an echo of what I'd given him in the first place via the British ambassador or other of our friendly diplomatic contacts. I am, as an ex-CIA agent, opposed to the disinformation activities in which I was involved. I admit that I was involved, and I think it served no useful purpose. Propagandizing the American public or Congress is not the CIA's job. Hoy, nada ha cambiado. El pasado 18 de septiembre, el Washington Post publicó: el Pentágono abre amplia revisión de operaciones psicológicas clandestinas. Las quejas sobre las operaciones de influencia del ejército de Estados Unidos usando Facebook y Twitter han generado preocupación en la Casa Blanca y las agencias federales. ¿Te enteraste de algo? Definitivamente no. Sin embargo, este año hemos tenido revelaciones, tales como que informes sobre cómo Google está controlada por la CIA o cómo el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres proporciona la fuerza laboral para muchas de las compañías de redes sociales más grandes del mundo, incluyendo las ya mencionadas Facebook, Google,
TikTok y Twitter. Hemos tenido también al propio Mark Zuckerberg en el podcast de Joe Rogan justificando la intromisión del FBI en la moderación de contenido, o las recientes revelaciones de los Twitter Files. Sumado a las antiguas revelaciones del propio Snowden y Wikileaks, podemos afirmar con total seguridad que estas compañías no solo colaboran con el gobierno, sino que están diseñadas con el objetivo de controlar. Son la punta del iceberg de una estructura mucho más peligrosa para la cual vos sos el enemigo, porque la verdadera lucha es por la mente de los individuos. Como expresaba Edward Bernays, el autor de Propaganda, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Y para controlar el comportamiento de las personas se organizan operaciones comúnmente denominadas PSYOP, operaciones psicológicas. Esto está tan normalizado al día de hoy al punto que el cuarto Grupo de Operaciones Psicológicas del Ejército de los Estados Unidos publica online su búsqueda de personal. Mira el video. As the world watches and listens in horror, the peaceful pro-democracy demonstration in China comes to a violent and bloody end. Mr. Gorbachev, tear down this wall. There is another very important phase of warfare. It has as its target not the body, but the mind of the enemy. These are the Psy-War soldiers. Y si ya como vimos, Bernays fue el precursor de muchas de las técnicas que se utilizan en estas operaciones, hoy vamos a conocer al responsable de llevar esto a un nuevo nivel, la persona cuya obra ha convulsionado la geopolítica mundial de los últimos años. Estamos hablando del fundador de la Orden del Templo de Set, el teniente coronel Michael Aquino. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Michael Aquino fue uno de los máximos especialistas en guerra psicológica del Ejército de los Estados Unidos entre los años 1960 a 1990. Fue ganador de numerosas condecoraciones, títulos y honores. La carrera militar de Aquino, por este motivo, le dio acceso a la información más clasificada que podamos imaginar, al punto de ser partícipe directo en decenas de los programas más impactantes que se han revelado al público, desde el MKUltra, el proyecto Looking Glass, el proyecto Star Wars, Voice of God, Aerodynamic, hasta inclusive el Área 51. Pero a todo esto había un pequeño detalle. Aquino era un famoso satanista y su nombre estuvo involucrado en por lo menos 8 casos criminales, todos con elementos en común: servicios de inteligencia, chantaje político, maltrato a menores y rituales.
La figura de Michael Angelo Aquino aparece en 1967, gracias a sus actividades en Vietnam como miembro del programa Phoenix, una operación de la CIA bajo el mandato de Richard Helms con el objetivo de identificar y neutralizar, un eufemismo, la infraestructura civil que apoyaba la insurgencia del Vietcong en Vietnam del Sur. Este programa era dirigido por William Colby, quien sería más tarde director de la CIA, y quien reconoció que el programa Phoenix neutralizó a 20.587 personas. Colby era amigo personal de John DeCamp, abogado de varias de las víctimas del escándalo Franklin, un caso que cubrimos en extenso en otro video, pero para sumariar brevemente, se trató de un caso relacionado con redes de tráfico y chantaje de altísimo perfil, con ramificaciones que llegaban hasta la propia Casa Blanca. El caso era de tal nivel que DeCamp reconoció que William Colby le recomendó alejarse de él con la siguiente frase: "Este caso es mucho más grande de lo que piensas, va a los niveles más altos". William Colby falleció en extrañísimas circunstancias en un viaje en canoa que realizó en solitario. Pero volviendo al caso Franklin, John DeCamp fue el abogado de Paul Bonacci, un particular personaje quien señaló en una bizarra declaración judicial ser un operativo del programa MKUltra, sufrir de trastorno de personalidad múltiple, producto de esta programación, y que su manejador era el propio teniente Michael Aquino. I cannot give that information under direct orders. Mr. DeCamp, would you please instruct your client when he has to answer these questions? Yes. You're supposed to answer these questions. Does this have to do with Monarch? Yes. If I use the code, will that help? Which I just obtained in the last hour? D6413782, program XPY Eagle Alex Hope. Please go ahead and answer all questions. I was created by a government program. Which government program? Monarch. And what is Monarch? Monarch is an operation that was created by the United States government to create spies for other countries. They use children for the purpose that they're easily integrated into multiple personalities because they can dissociate. Monarch is a program that is run by Michael Angelo Aquino, who was an Army Reserve colonel at Presidio. He is also the leader of the Temple of Set. He also runs a child daycare center. He also is involved in human sacrifice. Is he employed by the United States? Yes. At what facility? Presidio, California. Is that in San Francisco area? Presidio Yes. Naval Base? Yes. Do you know what rank Michael Aquino holds? He was a colonel. Is he currently employed there? I am not aware of the current situation. Now, describe the program again, the Monarch program. Monarch, as I said, was a program that used children to make multiple personalities for future use as spies and as a way to take over the United States government. The personalities were created at the first. Who was intending to take over the United States government? I do not know that information. Did you understand Mr. Aquino to be working on behalf of the United States or against the United States? I believed he was working on behalf of the United States. So some segment of the United States was trying to take over
the United States government? The plan that Aquino had in it was he wanted to usher in the Antichrist, which is talked about in the Bible. This was a government-sponsored program? Yes. Okay. You were 7 years old at the time that you were recruited? I was actually 3 years old when it first began, but I was not created until later on. Who created you? I was created by Monarch. Do you mean Mr. Aquino? Who in Monarch created you? I was created by Monarch. I do not know who. Es importante destacar que más allá de lo bizarro del personaje, fue la única de las víctimas que ganó en el caso Franklin, obteniendo una indemnización cercana al $1.000.000. Sin embargo, Bonacci no sería el único que haría tal acusación. Años antes, en 1980, tomaría notoriedad Cathy O'Brien, quien afirma que la CIA lo obligó a participar en el proyecto Monarca, según ella, un derivado del proyecto MKUltra y el proyecto Artichoke. Según O'Brien, bajo hipnosis, pudo recordar ser víctima de maltratos por parte de redes internacionales de satanistas, quienes usaron una forma de programación de control mental basada en el trauma y apuntó también hacia Michael Aquino como el programador principal. Sugestivamente, el caso Franklin no es el único que cruza los destinos de Paul Bonacci y Michael Aquino. En 1982, Johnny Gosch, de 12 años, fue secuestrado en el estacionamiento de un centro comercial en Iowa, mientras entregaba el periódico a la mañana, y nunca más se lo volvió a ver. Años más tarde, el agente especial del FBI, Ted Gunderson, ligado a John DeCamp, a William Colby y presuntamente colaborador de la CIA, conocido por investigar casos de ritual satánico en el pánico de los años 80, entrevistó a Paul Bonacci, quien le reveló que cuando era niño sirvió de anzuelo para atraer a Johnny Gosch hacia sus captores. Según Bonacci, el secuestro de Johnny Gosch fue ordenado por el teniente coronel Michael Aquino. Más adelante en el tiempo, 1985 fue un año con varios escándalos de este tipo dentro de instalaciones militares. El más famoso fue el de la guardería de West Point, donde alrededor de 50 niños describieron a los investigadores la práctica de rituales y sacrificios de animales. La investigación fue conducida por el por entonces fiscal de Nueva York, Rudy Giuliani, quien no llegaría a ninguna acusación, para indignación de los padres de los menores. Pero el caso que complicaría a Aquino sería el de la guardería de presidio en San Francisco en el año 1987, un caso con alrededor de 60 víctimas identificadas en un año, todas entre las edades de 3 y 7 años. Varias de estas víctimas dijeron que fueron llevadas a casas particulares, una de las cuales era la del matrimonio de Lilith y Michael Aquino, quienes además fueron identificados positivamente por varios de los menores. Esto llevó a que se realizara un allanamiento en casa de los Aquino, donde se encontró una habitación insonorizada y se confiscaron numerosas cintas de video, fotografías, álbumes de fotos, negativos, cintas de cassette y libretas con nombres y direcciones. Sin embargo, ni Aquino o su esposa Lilith fueron acusados de ningún delito, ni lo han sido hasta el día de hoy, un hecho que, según Aquino, prueba su inocencia. Y como colofón, para cerrar este caso, al mes siguiente del allanamiento en la casa de los Aquino, se produjo un incendio que el ejército en principio consideró accidental, que terminó destruyendo todos los registros de la guardería de presidio. No sería hasta 1989 cuando Aquino volvería a ser interrogado por investigadores luego de que 5 niños de 3 ciudades diferentes lo reconocieran en la televisión tras una serie de entrevistas mediáticas que daría Aquino, todas de alto perfil
incluido el programa de Oprah Winfrey. Finalmente, en 1990, Aquino fue dado de baja involuntariamente del ejército como resultado de la investigación sobre su participación en el escándalo de Presidio. Sin embargo, él mantendría hasta muchísimos años más adelante que esto había sido simplemente falso, de que él seguía participando en operaciones encubiertas del ejército. Aunque Aquino nunca fue acusado formalmente, judicialmente, los resultados de estas investigaciones que derivaron en su baja del ejército señalarían que la decisión había sido tomada porque la coartada ofrecida por Aquino no era convincente. Finalmente, años después, en 1995, Noreen Gosch, la madre de Johnny Gosch, presentó al tribunal que investigaba el caso la siguiente declaración. Escucha. Había un hombre llamado Michael Aquino. Él estaba en el ejército. Tenía las mejores credenciales en el Pentágono. Era un pedófilo. Era un satanista. Fundó el templo de Set y fue un amigo cercano de Anton LaVey. Los dos estuvieron muy involucrados en el abuso sexual ritualizado. Cambiaron los fondos de programas gubernamentales para usarlos en experimentos con niños. Deliberadamente dividieron las personalidades de estos niños para que, a menos que quien los entreviste sepa entrevistar a una persona con trastorno de personalidad múltiple, nunca encontrará evidencia alguna en una entrevista, juramento o prueba del polígrafo. Usaron a estos niños para chantajear sexualmente a políticos o cualquier otra persona que quisieran controlar. Esto suena tan descabellado y tan extraño que inicialmente tuve problemas para aceptarlo, hasta que me presentaron los datos. Aquino sostendría hasta el final de su vida que todo se trataba de una casa de brujas, una conspiración en su contra destinada a manchar su nombre, todo por su particular modo de vida. Sin embargo, toda la información orienta justamente hacia lo contrario. ¿Podemos decir que existió una conspiración para proteger a Michael Aquino? 2 años después de sus operaciones en Vietnam, Aquino se unió a la Iglesia de Satán de Anton LaVey en 1969 y permaneció en ella hasta 1975. Don't be afraid. This is not a recruitment film for Satanism. You're either a real Satanist, a true Satanist, or not. And if you are, you were born that way. Cuando, en desacuerdo por los manejos internos de LaVey, en particular sobre los ascensos dentro de la orden y el propio manejo de los fondos, Aquino decidió fundar su propio culto, el Templo de Set. Según su propio relato, en el solsticio de verano de 1975, Satanás se le apareció en persona y le reveló que le había rescindido el mandato a LaVey en favor de un mandato a nombre de Aquino. Además, el diablo le indicó que de ahora en adelante quería volver a ser conocido por su verdadero nombre, tal como había sido adorado en el antiguo Egipto, Set. Aquino no era para nada reservado respecto a sus aficiones. Al contrario, todo lo llevaba al terreno público, casi a un nivel propagandístico. De hecho, el Pentágono ya había dado sus bendiciones a la asociación pública de Aquino con la iglesia de Anton LaVey y también con su propia sucesora, el Templo de Set, al punto que a Aquino le fue permitido, mientras viajaba por Alemania Occidental en asuntos oficiales de la OTAN, practicar una ceremonia satánica en el castillo de Wewelsburg, en Baviera, la sede de las SS de Heinrich Himmler, que señalaban el castillo este como el centro espiritual del mundo dentro del esoterismo nazi. Evidentemente había algo en el propio trabajo de Aquino que era considerado de un interés mayor para la seguridad nacional, al punto de que siempre conservó sus autorizaciones de seguridad del más alto nivel, pese a que era investigado por decenas de casos como relaté anteriormente. Cuando reporteros cuestionaron esto al portavoz del ejército, Greg Rickson, este simplemente les dijo:
La pregunta es si es confiable o puede hacer el trabajo. No hay nada que indique que en este caso haya algún problema en particular que nos preocupe. El proyecto MKUltra llamó la atención del público por primera vez en 1975, a través de investigaciones del Comité Church y la Comisión Rockefeller, presidida por Nelson D. Rockefeller. De más está mencionar que la propia CIA es una creación del cartel de los Rockefeller, como hemos mostrado en videos anteriores. Oportunamente, Richard Helms, quien era el director de la CIA cuando transcurrió la Comisión Rockefeller, y era el mismo director cuando se ejecutaba el programa Phoenix en Vietnam, ordenó destruir todos los documentos relacionados con MKUltra. Por lo que las investigaciones del Comité Church y la Comisión Rockefeller se basaron en los testimonios jurados de participantes directos y en el pequeño número de documentos, en su mayoría contables, que sobrevivieron a los intentos de destrucción. Finalmente, la comisión determinó que por lo menos desde los años 50, bajo instrucciones de un agente Rockefeller, Alan Dulles, se inició el programa con el objetivo principal de producir una sustancia que obligara al sujeto a decir la verdad. Aunque el objetivo del programa fue expresado con muchísima más claridad en un párrafo del informe del programa Artichoke. ¿Podemos controlar a un individuo hasta el punto en que haga lo que pidamos en contra de su voluntad e incluso en contra de las leyes fundamentales de la naturaleza, como la autoconservación? En otras palabras, estaban buscando desarrollar esclavos controlados. El soldado perfecto, se podría decir. El proyecto de MKUltra entonces involucró el uso de diversas metodologías para manipular estados mentales y alterar la función cerebral, incluida la administración a escondidas de sustancias químicas, ejercicios de privación sensorial, de aislamiento, de maltrato, de todos los tipos que podamos imaginar, utilizando principalmente ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba, muchas veces, para no decir la totalidad, sin su consentimiento ni su conocimiento. Se determinó entonces que llegaron a desarrollarse alrededor de 50 proyectos de investigación en el programa, la mayoría, hasta el día de hoy, con propósitos desconocidos, al punto que muchos de los asesinatos de perfil alto están asociados al programa, incluidos los del clan Manson, el asesinato de John Lennon o Theodore Krasinski, el famoso Una Bomba. Sin embargo, para los años 80 estaba perfectamente claro para la comunidad de inteligencia que los programas de MKUltra habían resultado un fracaso calamitoso. Como escribía el propio Michael Aquino, todos estos programas fallaron en hacer lo que querían hacer, que era crear asesinos involuntarios, amnésicos al estilo de The Manchurian Candidate. Y la razón por la que todo esto fracasó es que simplemente no es así como funciona la mente humana. Solo alrededor del 5% de sus pensamientos son conscientes, y estos son de muy corta duración. Por lo tanto, solo son programables brevemente. El 95% restante es subconsciente y en forma de patrones, en lo que encajás tus encuentros con la realidad experimentada. Con este fracaso en mente, el ejército de los Estados Unidos encargó un informe a sus especialistas en guerra psicológica buscando nuevas alternativas en este campo. El resultado se titularía Mind War, la psicología de la victoria, y estaría firmado por el coronel Paul E. Vallely y el teniente Michael Aquino. Un documento extraño que incorpora pseudociencia y conceptos de ocultismo y establece el marco conceptual de las modernas operaciones psicológicas, el uso de las redes y de la información como un arma siempre apuntando al subconsciente. Escribe Aquino: comencemos con el simple cambio de nombre. Vamos a deshacernos del autoconsciente y casi embarazoso concepto
de operaciones psicológicas. En su lugar, vamos a crear Mind War, guerra mental. Es un término duro e inspira temor, así que debería ser. Es un nombre de ataque y victoria, no uno de racionalización, persuasión y conciliación. El enemigo se ofenderá con él siempre que sea derrotado por él. La definición ofrecida es esta. Guerra mental, Mind War, es la deliberada y agresiva convicción de todos los participantes de una guerra de que nosotros ganaremos esa guerra. El impacto de las técnicas de Mind War fue notable, como escribe Aquino en una reedición del libro. En la década de 1980 no tenía ninguna razón para pensar que este documento había tenido ningún efecto oficial según la doctrina de PSYOP de los Estados Unidos dentro o más allá del ejército. Fue con cierta fascinación que vimos aspectos específicos de sus prescripciones aplicadas durante la Primera Guerra del Golfo y aún más obviamente durante la invasión de Irak en 2003. En ambos casos, el extremo PSYOP era dirigido tanto contra el objeto del ataque como sobre la percepción pública y la opinión doméstica de los Estados Unidos. Aquino fallecería tras una larga batalla contra el cáncer en 2020, pero su legado sigue vivo en la actualidad, en operaciones como la de 2020 o, como describe la OTAN, en la guerra cognitiva, la mente humana se convierte en el campo de batalla, prácticamente rindiéndole homenaje a los preceptos de Mind War. QAnon consiste en un cartel anónimo no verificable que hace predicciones vagas y a menudo inexactas en línea, que por lo general presenta a Donald Trump y a su administración como quienes luchan contra el Deep State, caracterizado como una camarilla de satánicos que operan una red global de tráfico de menores. Originado en los foros de 4chan, su popularidad explotó al denunciar el denominado escándalo de la pizza en plenas elecciones de 2016. La nota característica es que los seguidores de este culto son constantemente guiados por promesas de que algo más grande siempre está por pasar a la vuelta de la esquina, algo a lo que suelen denominar el evento, ¿no? Como arrestos masivos y demás. Pero nunca sucede. A menudo, el propio Trump alimentó a este movimiento sugiriendo que estaba conectado al propio Q. Al día de hoy, existen representantes de este movimiento fuera de los Estados Unidos, en lugares como el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Y justamente en Alemania, recientemente un intento de golpe de Estado fallido fue atribuido a los seguidores de este movimiento, lo que lo constituye una operación internacional. Inclusive, pocos repararon en el hecho de que el lema de QAnon, The Great Awakening, es el mismo utilizado por Alexander Dugin en su texto de referencia, mostrado en oposición al globalismo y en particular al gran reinicio del Foro Económico Mundial. Pero deliberadamente y definitivamente lo menos mencionado de este movimiento es que el general Paul Bailey, quien coescribiera junto a Aquino Mind War, ha sido uno de los promotores del movimiento intentando legitimarlo. Diría: QAnon es información que proviene de un grupo llamado el Ejército del Norte de Virginia. Este es un grupo de especialistas en inteligencia militar de más de 800 personas que asesora al presidente. El presidente ya no tiene mucha confianza en la CIA o en la DIA, en la Agencia de Inteligencia de Defensa. Entonces, el presidente confía en operadores reales, que en su mayoría son personas del tipo de operaciones especiales. De aquí es donde Q recoge parte de su información. Muchas de las características de esta operación de PSYOP Q responde al propio modelo planteado en Mind War. Para más detalle, el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien anteriormente había respaldado al movimiento en público, declaró en una llamada telefónica grabada, que luego se publicaría en línea, que este movimiento se trataba de una campaña de desinformación creada por la CIA. En el extracto de dicha conversación entre Flynn y uno de los abogados de Trump,
Lin Wood, afirma: el movimiento de QAnon realmente es un movimiento que surgió de sus soldados digitales. A lo que Flynn responde: creo que es una campaña de desinformación creada por la izquierda, y los tipos de personas que pueden crear algo así son los tipos de personas que entrenamos con ciertas habilidades en la CIA, así que no me sorprendería si eso fuera. Quizás la referencia a soldados digitales se refería más al grupo que vimos al principio de este video, ¿no? Y no a las redes sociales, los activistas de redes sociales, como generalmente se asociaba en ese momento. Y asimismo, para agregar más sospecha, habría que resaltar la propia promoción que haría Facebook de este movimiento, en particular si consideramos los propios vínculos de esta compañía con el aparato de inteligencia. En su momento, Zuckerberg declararía al respecto: no creo que nuestras plataformas deberían sacarlo porque creo que hay cosas con las que las personas se equivocan. No creo que se estén equivocando intencionalmente, diría Zuckerberg en entrevista con el medio Recode. QAnon se trata de una operación que se denomina coloquialmente en la comunidad de inteligencia de reunión limitada modificada. Un hangout limitado es la revelación deliberada de cierta información para tratar de confundir o evitar que se descubra otra información. Un hangout limitado modificado va más allá, cambiando ligeramente la información divulgada. Presentando información verdadera y útil, una fuente puede generar credibilidad. Y esa credibilidad puede ser utilizada más adelante para difundir otra información que es de verdadero interés para la operación. Otro punto de estas operaciones muy común es que al presentar una información, la audiencia, el público, puede perder sensibilidad hacia el tema, ¿no? Que de otro modo sería atractivo o impactante. Quiere decir que si surge una nueva información más tarde, la audiencia puede sentir que ya no es un tema nuevo, no tiene novedad y restarle importancia. Y por último, si un conjunto de información correcta contiene falsedades insertadas deliberadamente, que luego los medios corporativos, los medios mainstream, pueden demostrar claramente que son incorrectas, ¿no? O los verificadores de datos en la actualidad, esto confundirá al público y como resultado, el público desacreditará la información correcta también. Esto es algo terriblemente común en estos tiempos. Y realmente, pensando en 2020 y muchos de los productos, digamos, es un clarísimo ejemplo de lo que ha pasado. Información falsa que arrastra la desacreditación de información correcta. Un artículo de hace unos años de Webster Tarpley detalla cómo detectar este tipo de operación. Primero, las operaciones de las agencias secretas de inteligencia que apuntan a la manipulación de la opinión pública generalmente involucran una combinación de engaño cínico con la credulidad de las poblaciones objetivo. Segundo, los artistas del hangout limitado suelen ser los favoritos de los medios de comunicación en forma instantánea. Y acá agrego que no necesariamente quiere decir que el comunicador sea parte de la conspiración o de la operación. Muchas veces lo hacen también manipulados y suelen actuar como, digamos, tontos útiles al servicio de la diseminación de esa información. Tercero, una característica fundamental: el hangout limitado contiene pocas novedades. Suele informar cosas que ya se sabían de entrada. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad en los Twitter Files. Cuarto punto, el hangout limitado no revela nada sobre grandes problemas como pueden ser JFK o el 9/11. Quinto, el hangout limitado suele preparar al terreno, a la información, a la opinión pública para grandes operaciones encubiertas que se darán en el futuro. Ahora, considerando todo esto, ¿es posible que Aquino haya sido infiltrado en el satanismo de LaVey, ¿no? E hiciera tan pública su afiliación a estas prácticas?
para servir como cubierta para desviar la atención sobre los programas que estaban llevando adelante tanto la CIA como el ejército? ¿Puede ser posible que toda la teatralización y esas apariciones públicas realmente payasescas de Aquino fueran para que se desacredite lo que podría filtrarse verdadero de estos programas? O sea, con esto no estoy negando la actuación de la iglesia de la Bey o el templo de Set, o que existan o no existan estos rituales. Vaya que pienso que sí existen. Pero ¿puede ser que el propio Aquino haya sido utilizado para eso? Piensen de esta forma, ¿qué probabilidades hay de que un tipo como Paul Bonacci estuviera conectado en dos casos con Aquino, con De Camp, con Colby? Qué curioso, ¿no? Como de todos se reunían en el mismo punto. Que la representación de Bonacci la llevara adelante el abogado íntimo amigo del propio jefe de Aquino en Vietnam. ¿Es casual también que el fiscal que no acusó a Aquino, Rudy Giuliani, estuviera ampliamente vinculado al presidente Trump, principal foco de la operación de Q? ¿Es entonces Q una fachada para desmotivar la investigación de las operaciones del Deep State, ¿no? Tildando de conspiranoico o de cuestión de la extrema derecha todo lo que involucre al tema del Deep State? Evidentemente, muchas son las preguntas que necesitan una exploración más amplia de los temas. Y por eso desde ya sugiero que cada uno emprenda su propia investigación. No se queden únicamente con lo que yo digo o la información que yo he recopilado. Son ustedes mismos los que tienen que llevar adelante su propia investigación. Aquino expresó en un foro de internet, que dicho sea de paso, solía escribir en los foros dedicados a la conspiración y demás, intercambiar con los usuarios, es decir, que estaba acostumbrado al manejo de las redes sociales, escribió ahí en un foro, ¿no? Expresando que deseaba que el día que muriera, que su lápida dijera: parecía un tipo lo suficientemente bueno, aunque un poco jodido. Pero como expresamos en otros videos, la práctica del chantaje y la utilización de los servicios es un arma clave de la élite. Ellos, para perfeccionar sus técnicas de control sobre nosotros, los recursos humanos, que en definitiva nos utilizan como moneda de cambio para sus placeres enfermizos, requieren de gente como Michael Aquino, psicópatas entrenados en la manipulación psicológica, la tortura y el trauma de los demás. Personas como Michael Aquino, que han pasado su vida trabajando para este grupo, esta camarilla, este sindicato del crimen, digamos, están completamente protegidas por la ley. Y es por eso que siempre logran evitar ser expuestos y obligados a pagar por sus crímenes. Pero desde ya, siempre que haya gente dispuesta a contar información objetiva, clara y jugada, esto nunca va a dejar de estar expuesto. Por eso, si valorás este tipo de información, podés colaborar con el canal a través de tu medio de preferencia. Como siempre, encontrarán los links en la descripción. Los invito a suscribirse, a compartir el material y darle like para que llegue a la mayor cantidad de gente. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima y nueva edición. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.